Hola, espero que estén muy bien. Después de haber grabado este video me di cuenta que quedó muy largo y no quisiera aburrir a aquellas personas que quieren ir al grano. Por ende voy a hacer algo que casi nunca hago, que de hecho nunca hago, y es mencionarles lo que quieren saber desde el principio. Top 5 gama baja televisores 4K inteligentes desde mi punto de vista, con base en lo que yo he podido experimentar aquí en Colombia. No sé en sus países si los puedan conseguir. Sería entonces en la primera posición el Hisense U6G, pero se pelea mucho con el LG UP7750 que tenga panel VA, porque cada uno tiene sus ventajas y desventajas. En la segunda posición, dependiendo de qué tipo de panel quieran, por eso les recomiendo que vean todo el video aunque es un poco largo, sería el Sony X80J o el X80K. Si lo pueden ya conseguir en sus países y dependiendo del precio, porque por lo menos aquí en Colombia es muy costoso, pero en otros países sí se vende a precio de gama baja, que puede oscilar entre los $600 aproximadamente. Y en la tercera posición tendríamos al Samsung AU9000, que es del 2021 pero que todavía se consigue en este 2022. Y menciones honoríficas serían el Xiaomi Mi TV P1 y el TCL C725, por lo menos a día de hoy, para conseguirlos en este 2022. Pero repito, les recomiendo que vean todo el video para que se den cuenta por qué este top y las ventajas y desventajas de cada uno de estos televisores. ¿Es realmente tan fácil realizar un top de televisores, especialmente aquellos de gama baja o de gama media? La verdad es que no lo es tanto, y simplemente este hecho radica en que la mayoría de televisores de gama baja y gama media tienen cosas buenas y cosas malas, y además no solamente hay que analizar la calidad gráfica en cuanto a colores y brillo, porque esto tal vez se podría mejorar con algunas configuraciones, o sea que no solamente con lo que viene de fábrica, sino que con configuraciones que uno pueda aplicar, o si quieren le pueden pagar a un calibrador profesional para que ajuste más ese tipo de colores, aunque a veces la diferencia no es muy grande con lo que viene de fábrica, y además cuesta un dinero extra, usualmente entre 100 o 150 dólares cobraría un calibrador profesional, que simplemente es una persona que tiene un equipo, una sonda con un colorímetro y además un software que le ayudaría a ese aspecto. Y repito, sería un dinero extra que tendrían que gastar. Entonces miren, además de la calidad gráfica en cuanto a brillo y colores, hay otras cosas también muy importantes a tener en cuenta, como es el sistema operativo y el tipo de panel que tienen estos televisores. Trataré de mencionar los televisores que yo recomendaría y al final los que yo personalmente compraría si tuviera solamente un presupuesto para un televisor de gama baja, que puede rondar entre los 400 y 600 dólares aproximadamente. Entonces miren, lo primero es tener en cuenta el sistema operativo de los televisores. Usualmente las personas piensan que Android TV es lo mejor, o Google TV es lo mejor, sobre todo en cuanto a las aplicaciones, y sí, en eso es verdad. La tienda de aplicaciones de Google es mucho más amplia, y además a esos televisores se les pueden instalar archivos APK, es decir que si la aplicación no está en esa tienda, simplemente consiguen el archivo y por medio de otras aplicaciones pueden instalar ese archivo APK, que sería como tal otra aplicación. Pero la gran mayoría de televisores Android, bueno, de hecho todos los televisores Android TV o Google TV, no tienen la capacidad de sincronizarse con los decodificadores de cable de algunos operadores, ya sea en Colombia o en otros países. Es decir que, por ejemplo, un Sony con Google TV o con Android TV, si quieren ver televisión de decodificadores de cable, les tocaría utilizar dos controles: el control del TV y el control del decodificador, sea cual sea la compañía que les ofrezca ese servicio de TV cable. Que a algunas personas eso no les importa, genial, pero si como a mí les parece un poco tedioso tener que utilizar dos controles, entonces deben tener en cuenta muchísimo ese aspecto.
Otra cosa en cuanto a los televisores con Android TV o Google TV, por lo menos la gran mayoría de ellos, excepto los televisores Sony que vienen con Android o con Google TV, es la fluidez o la optimización del sistema operativo. En los Sony es muy buena, muy fluida, encienden muy rápido en comparación a otros televisores con el mismo sistema operativo, y además en cuanto a la conexión Wi-Fi es muy estable, mientras que en otros televisores a veces por alguna razón se desconecta y se vuelve a conectar sola y se desconecta y se vuelve a conectar. No sé por qué, pero repito, los Sony serían los únicos televisores con Android o Google TV que yo tendría muy en cuenta, por lo menos hasta ahora. Y de ahí pasamos a otros sistemas operativos que serían los más populares de las marcas más vendidas, que son LG y Samsung. Los LG vienen con el sistema operativo WebOS, con el control Magic, que bueno, el que tengo atrás de hecho sería un LG, en este caso es un OLED, el A2, y pues es muy funcional tener el control Magic porque se convierte en cursor, y además se puede hacer scroll, que hace muchísimo más fácil la navegación, y por supuesto comandos de voz, aunque los comandos de voz casi todos los televisores actuales ya los soportan. Y además, por lo menos, bueno, también incluyo el sistema operativo Tizen de Samsung, que actualmente en sus controles tienen carga por medio de panel solar o vía puerto USB, lo cual es genial. Entonces, tanto en WebOS como en Tizen, en la gran mayoría de países soportan no solamente el asistente de voz de Google, sino también el Amazon Alexa y los asistentes propios de cada marca. En el caso del LG no sé cómo se llama, pero en el caso del Samsung se llama Bixby Voice. Sin embargo, aquí en Colombia, por lo menos el Tizen solamente soporta el Bixby Voice y el LG no soporta el asistente de Google, no sé por qué. Pero supongamos que sí, entonces es una ventaja de estos sistemas operativos en comparación a los televisores con Android o Google TV, tienen más asistentes de voz. Y lo otro es que en muchos televisores con Android o Google TV el manejo del movimiento no es muy bueno, en otros sí que lo es, pero la gran mayoría no. Se puede notar mucho efecto ghosting o de vibración que puede ser muy molesto, mientras que en los sistema operativo Tizen y WebOS, aún en televisores de gama baja, es mucho mejor en este aspecto. Y una de las cosas más importantes es que con estos controles, con cada sistema operativo, se puede controlar o sincronizar. Se los puede sincronizar con los decodificadores de cable de la gran mayoría de compañías. Entonces, si van a ver TV, con el mismo control pueden darle comandos al decodificador o al televisor, lo cual es genial. O sea, solamente utilizarían un control. Aplica para Tizen y para WebOS, lo cual pues es un punto diferencial, por lo menos desde el punto de vista de muchísimas personas. Pero el punto medianamente negativo de estos sistemas operativos, WebOS de LG, y creo que Hyundai también en algunos televisores lo utiliza, y el Tizen de Samsung, es que sus tiendas de aplicaciones, si bien me parecen que también son muy amplias, no son tan amplias como la Google Play Store y no se les pueden instalar archivos APK. Sin embargo, cuentan también con muchísimas aplicaciones no populares y también muchas de las más populares, y por lo menos para mí es más que suficiente, pero para algunas personas quizá no, porque sí es cierto que la Google Play Store es muchísimo más amplia en ese aspecto. Entonces, aquí ven que cada sistema operativo tiene sus ventajas y sus desventajas. El otro aspecto que me parece de hecho el más importante es el tipo de panel que tiene cada televisor o subpanel, porque usualmente la tecnología principal es panel LCD con retroiluminación LED, y el subpanel es la configuración de los píxeles y se divide en VA o alineación vertical, también en IPS, alineación en plano, o que es más o menos con una configuración de píxeles como les muestro, que es un poco como en punta o una señalización horizontal, por así decirlo.
También están los paneles ADS e IPS, que tienen un comportamiento similar a los IPS, pero con algunas mejorías en algunos aspectos. Entonces, televisores con paneles VA tienen mejor rendimiento en escenas oscuras porque muestran menor intensidad del efecto clouding o de nubosidad, menor intensidad del efecto blooming o fluoración y menor intensidad del efecto conocido popularmente como sangrados de luz. Pero sus ángulos de visión no son muy buenos. Esto de pronto sería un inconveniente para cuando muchas personas deban sentarse alrededor de sus pantallas, porque de ser así van a experimentar colores blanquecinos y no es muy bueno. Ya en cuanto a los paneles IPS, ADS o PLS, el rendimiento en escenas oscuras es muy malo, y esto se nota principalmente cuando observan estos televisores en habitaciones con poco o nada de iluminación. Van a observar muchísimo efecto clouding y muchísimo efecto de sangrados de luz. Y si el televisor llegara a tener local dimming, usualmente van a notar mucho efecto blooming. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de un televisor con panel ADS sobre uno con IPS? Que a pesar de que también muestra mucho clouding, usualmente la intensidad de ese efecto es un poco menor, pero los ángulos de visión no son tan buenos como un televisor con panel IPS. Y el panel PLS tiene un comportamiento similar al panel ADS, pero usualmente, comúnmente ahora se encuentran televisores con paneles ADS, IPS o VA. Usualmente los PLS no son tan comunes, aunque son más utilizados por la marca Samsung. Entonces, para que de pronto no se pierdan en este tema en cuanto a los paneles, yo soy fanático de los televisores con paneles VA, obviamente tanto en la gama baja como en la gama media como en la gama alta, pero estamos hablando entonces de gama baja y gama media. ¿Qué televisor compraría yo a día de hoy? Yo me iría por el LG UP7750 en un tamaño que tenga panel VA, ya sea el de 50 pulgadas o el de 60 pulgadas, o de hecho me iría por uno de 70 pulgadas. Solamente en esos tamaños tiene panel VA, porque el resto tiene panel ADS. La única desventaja de los paneles VA es que los colores no son tan buenos, aunque con algunas configuraciones se pueden llegar a mejorar. Y lo bueno es que tienen mejor rendimiento en escenas oscuras, y para mí eso es genial porque yo utilizo principalmente los televisores para ver contenido, a veces con muchas escenas oscuras, y en una habitación con poco o nada de iluminación. Y además me gusta de los LG, por supuesto, la funcionalidad del Magic Remote, porque además yo utilizo mucho el navegador de internet, usualmente para ver páginas de anime y a veces de películas, aunque para películas ya utilizo simplemente los servicios de Netflix, Amazon Prime, Disney Plus o HBO Max. Entonces esa sería mi elección personal, y además le compraría un año extra de garantía, porque por lo menos aquí en Colombia tanto LG como Samsung ofrecen solamente un año de garantía. Y muchas personas me dirán, ¿por qué no escogería el Hisense U6G si de hecho se consigue a un precio similar o a veces inclusive más barato y tiene mayor cantidad de brillo? Viene con panel VA y también cuenta con Full Array y atenuación local, y además tiene 3 años de garantía, por lo menos aquí en Colombia. No lo compraría, no lo desacredito, es un televisor muy bueno, pero personalmente no lo compraría porque no me gusta el sistema operativo Android TV, y porque además el manejo del movimiento de ese Hisense a día de hoy no es tan bueno, pero probablemente, como pasó con el H8G del 2020, puedan solucionar eso por medio de alguna actualización de software para que el movimiento en escenas rápidas o con barridos de cámara sea mejor. Esa es mi opinión personal, pero en calidad gráfica el Hisense gana principalmente al LG o a otros televisores en que tiene Full Array, todavía un mejor rendimiento en escenas oscuras y tiene una mayor cantidad de brillo.
Pero entonces aquí ya es algo muy personal. Les digo entonces cuál escogería yo, el LG UP7750, por su sistema operativo, porque su cantidad de brillo, aunque es más baja, casi 150 nits menos, para mí es más que suficiente porque no soy fanático del brillo, de hecho me molesta mucho a los ojos. Pero si ustedes les gusta tener Android TV y una mayor cantidad de brillo y un televisor con muy buenas prestaciones a un precio relativamente bajo, el Hisense U6G sería la opción a escoger. Sería, de hecho, por lo menos aquí en Colombia, la mejor opción a día de hoy. Paso a mencionar entonces el TCL C725, que también se comercializa hoy en Colombia, que cuenta con 2 años de garantía, con Google TV y con una cantidad de brillo más baja que el Hisense, pero un poco más alta que el LG. ¿Qué pasa con el TCL? Que el precio es a veces un poco superior o a veces igual al del Hisense U6G. Y en ese aspecto prefiero obviamente el Hisense, aunque el TCL tiene mejor manejo del movimiento. Entonces unas cosas compensan a las otras. Pero tengo la esperanza de que en el U6G más adelante mejoren ese aspecto con el manejo del movimiento y quedaría genial, un televisor muy completo, dejando de lado la preferencia personal en cuanto a sistema operativo, que me gusta más el WebOS de los LG. Y muchos se preguntarán, Andy, ¿por qué no escoges un televisor Samsung si creíamos que eras fanboy de esta marca? Les corrijo algo, yo no soy fanboy de ninguna marca, me gustan cosas de cada marca y también detesto cosas de cada marca. De los Samsung que me gusta, el One Remote, que es más pequeñito, más ergonómico, mucho más funcional en el aspecto de ergonomía o comodidad, y además tiene panel solar, lo cual es genial. No hay que estarle cambiando baterías a cada hora, simplemente lo dejamos así a la luz de los focos que tengan en su habitación y ya se carga, o simplemente por un puerto USB lo conectan con el cargador de celular, por ejemplo. Y además, lo mencionado, que con el control pueden sincronizarlo con un decodificador de cable y manejar el televisor al mismo tiempo, lo cual es genial. Pero, ¿qué pasa con los televisores Samsung actuales de gama baja? Si bien se enfocaron mucho en diseño al hacerlos ultra delgados y también, bueno, mejoraron un poco el aspecto en cuanto a calidad gráfica, en algunos de ellos se nota mucho efecto clouding a pesar de que tengan paneles VA. En otros decrecieron la calidad del sonido, creería yo que por hacerlos tan ultra delgados. O sea, son de gama baja y los hicieron ultra delgados, lo cual es genial, muy llamativo a la vista. Y una calidad gráfica buena, pero decrecieron el sistema de sonido en cuanto a calidad y eso a mí no me gustó. Y ustedes dirán, sí, se puede conectar una barra de sonido. Claro, se puede, pero sería un gasto extra. Y lo otro, que no quiero darlo como por algo, como un hecho, y es en cuanto a la calidad. Han habido muchas quejas en cuanto a los televisores Samsung por garantía, porque vienen con problemas de fábrica, porque esos problemas usualmente aparecen después de que acaba el año de garantía. Y eso a veces se habla de que es un problema de los televisores Samsung al hacerlos ultra delgados, porque por ejemplo los televisores de gama baja de años pasados de la marca Samsung, que eran más gruesos, no tenían ese problema. Yo por lo menos aquí en la casa, el RU7400 del 2019, que también era un televisor de gama baja, lo utilizábamos muchísimo tiempo al día, casi sin mentirles 8 horas diarias, y nunca tuvo problemas. Lo tuvimos 2 años y un poquito de meses hasta que pues lo vendimos, y la persona a la que se lo vendimos hasta ahora le ha funcionado muy bien. Y el otro, por ejemplo, es el Q70R y también el Q60R, que son televisores de gama media o gama media, que también hemos utilizado muchísimo y hasta ahora han rendido bien, no han tenido ningún problema de ningún tipo. Entonces, no quiero dar por sentado que si compran un televisor Samsung actual de gama baja, de esos ultra delgados, les vaya a generar problemas. Eso la verdad no lo sé, pero si se aventuran a comprarlo, yo diría que gasten un poquito más y le compren un año extra de garantía.
solamente para prevenir, porque sea como sea la calidad gráfica de los televisores Samsung de gama baja es muy buena en cuanto a colores, en cuanto a brillo, en comparación a otros televisores de otras marcas de gama baja. Y el sistema operativo me parece que es muy bueno y muy funcional. Entonces, les reitero, top número 1 desde mi punto de vista, gama baja, LG UP7750 en tamaño que tenga panel VA, ya sea 50 pulgadas, 60 pulgadas o 70 pulgadas. Pero si ustedes quieren Android TV, el mejor televisor que pueden comprar ahora mismo, por lo menos aquí en Colombia, no sé en otros países, sería el Hisense U6G. ¿Por qué no el U7G, que es mejor? Porque cuesta más y ya sería un televisor de gama media. Estamos hablando de la gama baja. Aunque, bueno, el Hisense tiene una característica que lo podría convertir en un gama media baja, por lo menos, que es el Full Array. Pero su precio lo convierte en un gama baja, lo cual es genial. Tiene muchas cosas buenas por un precio demasiado asequible o demasiado bajo. ¿Qué pasa para quienes quieran un televisor con panel IPS o ADS? Yo personalmente compraría un Sony X80J por su muy buena fluidez, por sus colores increíblemente bonitos, y a pesar de que tenga problemas de clouding, pues ya saben a lo que se atienen cuando quieren un televisor con panel IPS o ADS. El Sony, lo malo es que aquí en Colombia cuesta mucho y ya prácticamente tiene un precio de gama media, y en algunos países, de hecho, en algunas tiendas, de hecho, hace unos meses atrás tenía un precio de gama alta. Pero si en sus países pueden conseguir, por ejemplo, el X80J o el X80K de este año a un precio, por lo menos el de 55 pulgadas en promedio de $600, y quieren un televisor con panel ADS, sería, yo creo que la mejor opción o una de las mejores opciones. Y bueno, y para quienes quieran un televisor Samsung a día de hoy, sería el AU9000, en este caso de gama baja. O si les alcanza para un QLED, sería el Q60A. Esas serían mis opiniones personales. Y ahora, menciones honoríficas, porque tienen cosas buenas, sería por ejemplo el Xiaomi Mi TV P1, que por lo menos aquí en Colombia el tamaño de 55 pulgadas viene con panel ADS. He escuchado a algunos suscriptores que en sus países viene con panel VA, la verdad no lo sé, no lo he podido corroborar. ¿Qué me gusta del Xiaomi? Tiene un sistema de sonido muy potente, es muy potente. De hecho, casi se acerca a un televisor de gama alta. También tiene muy buen manejo del movimiento, lo cual es genial. Y colores aceptables, y también su cantidad de brillo, que es lo malo, que tiene panel ADS y que muestra más efecto clouding y desangrado de luz en comparación a un televisor con panel VA. ¿Qué otra mención honorífica de los que yo he podido experimentar? Que la verdad he tenido muchos, aquí se los muestro. Entre otros que tengo en otras partes que he podido experimentar, y que no lo digo por alardear, sino para que puedan corroborar que he podido tenerlos y compararlos. La verdad es que sí, hay otros, pero ya cuestan más o son de diferente gama. Entonces es eso. Si yo no tuviera más presupuesto, me compraría un LG UP7750. No sé qué tal salgan los UQ de este año, pero yo diría que la diferencia sería muy poca. Y además los UP, al salir los UQ, suelen bajar un poco su precio. Y listo, no sé ustedes qué piensan al respecto. Entonces recuerden, top 3 desde mi punto de vista: LG UP7750, Hisense U6G, aunque eso puede variar dependiendo de ustedes, del sistema operativo que quieran. Y más abajito pondría el Sony X80J, y un poco más abajito el Samsung AU9000, dependiendo de qué tipo de panel quisieran. Tengan eso muy presente. No sé ustedes qué piensan al respecto. Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si tienen alguna duda la pueden escribir y trataré de contestarla, por lo menos en las primeras horas o días de haber subido este video. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like,
que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima.